A ver, señores, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente para entregar una charla más en este ciclo de videos que estamos brindando para comentar el régimen jurídico relacionado con las quiebras, la insolvencia, la bancarrota, conforme lo habíamos hecho anteriormente. Nosotros seguiremos hablando sobre las deudas, pero conforme lo habíamos dicho, no sobre cualquier deudas, sobre las deudas impagables, sobre las deudas incobrables, sobre las deudas eternas, sobre las deudas inflables, sobre la suspensión de pagos, sobre la quiebra, sobre el concurso de acreedores en sus tres modalidades que existen ahora, el preventivo, voluntario y el necesario, sobre la insolvencia patrimonial, sobre la bancarrota blanca, pasiva o neutra, como lo hemos llamado nosotros, para distinguirla de aquella otra quiebra que causa verdadera conmoción social en toda la comunidad. Esa bancarrota blanca, pasiva, que es a la que nosotros nos hemos estado refiriendo, en donde es posible encontrar un remedio preventivo para reestructurar los pasivos, los vencimientos, y finalmente cuando el deudor ve que efectivamente es imposible continuar el giro de un negocio, más que hacer necio y quedar marcado para toda la vida, acorralado por los acreedores para toda la vida, es preferible que acudamos a la liquidación patrimonial. Nosotros habíamos, en la charla anterior, habíamos comentado respecto del concurso preventivo y el concordato. Lo hicimos de una manera muy general y teníamos preparado el video de la presente fecha para continuar con aquello. Pero realmente vamos a tener que cambiar un poco la agenda porque hemos recibido muchísimas inquietudes de amigos que han visto el video y que necesitan desesperadamente tener algún criterio jurídico respecto del problema en que ya se encuentran pasando. Han sido declarados insolventes, por tanto, se consideran, suponemos que se consideran que su insolvencia es de aquella que nosotros hemos calificado como pasiva, como blanca, como neutra. Pensamos, no nos han dado mayores detalles, pensamos de que se trata de deudores pequeños, de empresarios, microempresarios, que están fracasando o han fracasado en sus negocios y que necesitan realmente un asesoramiento específico sobre la materia. Y nosotros lo queremos hacer con mucho gusto, esa es la razón de ser de este espacio. De tal manera que en lo sucesivo de esta charla vamos a tratar específicamente sobre los efectos jurídicos de la declaratoria de insolvencia. Estoy diciendo la declaratoria de insolvencia, es decir, cuando ya un deudor ha sido declarado en estado de insolvencia y que por tanto lo que le resta al deudor es enfrentar esa situación. Nosotros habíamos recomendado anteriormente de que el deudor trate de evitar que llegue a ese estado, porque sinceramente es una situación que lo coloca en dificultades legales. Sin embargo, en esta charla nosotros vamos a tener que cumplir con nuestra propuesta de aceptar y de absorber las inquietudes que dicen nuestros internautas. Nosotros pensamos de que ante una situación consumada de una insolvencia declarada, asumiendo que se trata de insolvencia pasiva, o sea, deudores de poca monta,
eh, la situación siempre es manejable, pero para aquello es indispensable que el deudor reúna y actúe de conformidad con dos principios fundamentales. Que tenga honestidad y sinceridad en su actuación frente a sus acreedores, frente al juez de la causa. ¿Qué significa que deba actuar con sinceridad y honestidad? Es decir, si ya es aceptable que está en dificultades económicas, en crisis, lo que debe procederse es abrir sus libros contables, abrir su patrimonio y permitir que los acreedores, él o los acreedores y el juez de la causa determine que en realidad se trata de una situación de déficit patrimonial y que el deudor no ha cancelado sus obligaciones por dificultades patrimoniales y no porque simple y llanamente no ha dado la gana. De tal manera que ese es el requisito fundamental. En la medida que un deudor actúe con honestidad y sinceridad, nosotros le garantizamos que el juicio de insolvencia, en lugar de ser un mal, en lugar de ser una carta que pese en su contra, será el remedio necesario para que se rehabilite o, de una vez por todas, concluya con una etapa de su vida y comience otra de cero, sin arrastrar deudas anteriores. Es decir, la insolvencia podemos revertirla como un remedio y no como una enfermedad. ¿Sí? Ahora, es verdad que el sistema y el régimen de insolvencia que se aplica en nuestro país actualmente no ha variado mucho de aquel sistema que se venía practicando desde que el Ecuador es república. O sea, se ha mantenido en vigencia aquel principio de que hay que respaldar el crédito y hay que respaldar al acreedor y que no nos importa la situación económica, social en que se encuentra el deudor. Hoy en día, bajo los principios de la actual Constitución, se debe proteger por igual, y efectivamente así se lo hace, tanto al deudor como al acreedor, como al interés social y económico de la comunidad. De tal manera que aquí no se trata de venganza, de retaliación de un acreedor contra un deudor que, por desgracia o por impericia o negligencia, ha caído en crisis patrimonial. Por lo mismo, somos testigos, 40 años más o menos de ejercicio profesional en esta materia, nos hace testigos de que efectivamente ese régimen todavía se sigue aplicando. Todavía estamos aplicando el sistema tradicional de que prácticamente durante la sustanciación del proceso de insolvencia se dicta una sola providencia y luego se dicta una condena anticipada del deudor. Se generaliza la interdicción judicial que efectivamente incurre el deudor, que solamente afecta parte de sus bienes, única y exclusivamente los bienes patrimoniales embargables. De ninguna manera afecta sus derechos civiles, sus derechos humanos. Algunos de nuestros intervidentes nos han manifestado que se encuentran acorralados en sus derechos personalísimos, que no han podido obtener la cédula de identidad, por consecuencia tampoco pudieron votar, que se les prohíbe ausentarse del país, quieren migrar para buscar mejores días para su familia
y posiblemente para poder pagar sus propias deudas, y tampoco se les permite, violentándose pues principios constitucionales que se encuentran expresamente consagrados en la ley. El insolvente no ve afectado en lo absoluto sus derechos ciudadanos. Estos derechos ciudadanos se comienzan a afectar única y exclusivamente cuando existe una sanción penal, luego de tramitada la calificación por parte de la Fiscalía, lo cual en los casos que no hemos visto, en el Ecuador todavía no se presenta un caso de estos de que lleguen a calificarse una insolvencia de fraudulenta. En el nuevo COI se despenalizó la insolvencia imprudencial, es decir, que el deudor, para que sea privado de sus derechos ciudadanos, debe ser condenado. Y tiene que ser condenado una vez que se descubra, se demuestre que aquel deudor ha actuado sin honestidad y sinceridad, es decir, ocultando sus bienes, disponiendo maliciosamente de ellos, haciendo aparecer una situación de insolvencia que realmente no la tiene. Ahí, en esos casos específicos, funciona y deben de suspenderse los derechos durante el tiempo de la condena. Nada más, como cualquier otra persona que es condenada. En este caso nos estamos viendo nosotros un caso insólito de condena anticipada, y no solamente anticipada, sino eterna, es decir, pase para toda la vida. Yo creo que estamos trabajando en estos procesos en base al criterio de hace cientos de años atrás. Como les he dicho, el juicio de insolvencia originalmente efectivamente se creó desde el derecho romano con la finalidad de proteger al acreedor. Luego se fue humanizando, se abolió el derecho que tenían los acreedores para esclavizar al deudor, tenerlo como esclavo hasta que algún pariente pague las deudas. Se mejoró la situación frente al deudor y se dispuso la prisión por deudas, de tal manera que se mejoró la situación del deudor porque el deudor iba preso por 2 o 3, 4 años y luego recuperaba su libertad. En estos momentos estamos en que el juicio de insolvencia única y exclusivamente recae sobre el patrimonio del deudor, sobre los bienes del deudor, y no sobre todos los bienes, solo sobre parte de ellos, que son los bienes embargables. Es decir, que si un deudor tiene una vivienda, una casita, y está constituida en patrimonio familiar, esa casita no la pueden tocar. Esa casita se mantiene en propiedad del deudor. Por eso nosotros recomendamos que los deudores se sincericen con sus acreedores, y si tienen una casa no la oculten, no la tienen por qué ocultar, entreguen lo que les falta. Tienen un carrito, tienen una casita en la playa, tienen algún otro bien, alguna maquinaria, en lugar de ocultarla, entréguenla y con eso terminan el asunto. El acreedor está en la obligación de dar una carta de pago en los casos de que se rematan todos los bienes y aunque no alcancen, tienen que dejar de perseguir al deudor, lo cual no solamente es un beneficio para el deudor, sino para el propio acreedor, que no gasta dinero ni tiempo persiguiendo a un deudor que realmente no les puede pagar. Es preferible, bajo el principio de responsabilidad social que rige en la Constitución, que se afloje al deudor para que éste se dedique nuevamente y se reactive
y que produzca bienes y servicios a favor de la comunidad, nada se gana acorralando a un deudor. No se trata de que el acreedor quiera poner de rodillas al deudor. Eso no quiere nuestro legislador. Eso no es la razón de ser de los juicios de insolvencia. Hay que proteger el crédito y es necesario que se implementen este tipo de acciones para que los deudores que son realmente insolventes liquiden su patrimonio y comiencen de cero. Aquellos deudores que efectivamente esconden sus bienes con picardías y una serie de malabares jurídicos que no son necesariamente los pequeños deudores, son los grandes deudores los que acuden a este tipo de artimañas, creando fideicomisos para ocultar y simular el estado de insolvencia. Eso sí castiga nuestro Código Integral Penal. De tal manera que nosotros insistimos, y como también ha habido algunos que otros amigos que nos ha sintonizado, que ha determinado, que ha indicado que nosotros estamos tratando de fomentar y estimular, ayudar a deudores morosos. También es conveniente que se les diga que nosotros estamos a través de este espacio asesorando a los morosos y a quienes no pueden pagar sus obligaciones para que acudan a los mecanismos de reactivación que determina la ley. Aquellos deudores que acuden a picardías para esconder su patrimonio, nosotros recomendamos es que se sigan los juicios de insolvencia, que se proceda a hacer la calificación de insolvencia si hay prueba para ello. La ley también, el régimen jurídico de insolvencia que estamos nosotros comentando también es muy severo para aquellos casos, que precisamente no está en los pequeños y medianos emprendedores. Los pequeños y medianos emprendedores a los que nosotros estamos focalizando son pequeños inversionistas que más inviertan intelecto, tecnología que capital, y que por la propia naturaleza de sus negocios tienen alto riesgo de fracasar. A eso estamos diciendo nosotros que acudan a los mecanismos preventivos, que vamos a seguir en esta línea de alumbrarles el camino jurídico para que en caso de necesitar interpongan las acciones que corresponden para que no cierren su negocio, y si acaso tienen que cerrarlo, ellos como personas naturales se mantengan en actividad y no ocurra lo que ocurre con mucha gente que ha tenido que pasar años, decenas de años, décadas, en una situación de acorralamiento jurídico sin estar condenados. Sufren no solo el estigma de ser insolventes, sino también la vulneración de sus derechos constitucionales, que no se puede votar, que no se puede salir del país, lo cual efectivamente establece el COJEC en esta nueva edición que ha habido, que anteriormente lo que se prohibía era la salida del país sin permiso del juez. Es decir, que lo que se quería que el deudor garantice que estuviera en lugar del proceso durante
se sustanciaba este proceso para que él entregue la información que corresponde a su negocio, y no por castigo, porque la Constitución de la República garantiza el derecho de entrar y salir de los ecuatorianos de su país. Esta medida, aunque es jurídicamente establecida en las disposiciones legales, creo yo, en mi caso particular, que riñe con el mandato constitucional. El deudor debería permanecer en el país durante su sustancia el proceso concursal, entrega sus bienes, entrega la información y luego queda en total libertad. Bueno, eso también está en manos del propio deudor. Yo lo que, para terminar este tema, le señalo que realmente en lugar de ponernos a criticar y a lamentar la situación como se está sustanciando los juicios de insolvencia, debemos buscar remedios. El remedio es que aún a estas alturas, no sé en cada una de las personas que nos han tenido contacto con nosotros en qué estado está el proceso, pero en cualquier circunstancia ustedes pueden retomar el tema de actuar con honestidad y sinceridad. Sincérense con sus acreedores. Lo poco que les quedó, entréguenlo, muéstrenlo. Aunque no cabe que ustedes demuestren que son inocentes, háganlo. Ninguna acción judicial, civil o penal va a prosperar a favor de los acreedores, y por el contrario, ustedes deberían de precipitar que el juicio llegue a su finalización. La finalización del juicio concluye con la calificación de las causas de la insolvencia. Para que un deudor civil sea declarado como causante de la insolvencia fraudulenta, realmente se necesita tener pruebas contundentes en su contra. Es decir, que ese ciudadano deudor ha escondido sus bienes patrimoniales con los cuales debía cumplir sus obligaciones. Si aquello no ha ocurrido, no tienen por qué temer. Lleguen a la finalización del proceso, concluyan finalmente, pónganle en fin ustedes mismos a la persecución, a la tortura judicial que constituye realmente un juicio de insolvencia tramitado de la forma como se lo está haciendo. Esa es la recomendación que podría hacer para todos aquellos, que son algunos, que nos han escrito pidiéndonos que comentemos la situación en que se encuentran cuando ya han sido declarados en estado de insolvencia. Nosotros habíamos dado las charlas para evitar que sean declarados en estado de insolvencia. Entonces, precipiten que el juicio llegue a su etapa final, sincérense con sus acreedores. Si tienen que llegar a un convenio de pago, todavía puede ser oportuno, lo admite perfectamente el COGEC. En este acuerdo de pago puede haber no solamente extensión de plazo, sino quitas. Es decir, si un acreedor está convencido de que ese deudor carece de bienes, carece de medio de pago, por situaciones que no son imputables a su mala conducta, lo que debe hacer en función de su misma operatividad es que las deudas sean declaradas incobrables, contablemente le den de baja y se olviden de estar persiguiendo a una persona que nunca le van a poder cobrar. Cualquier otra inquietud que tengamos al respecto, estamos dispuestas a darles la correspondiente
respuesta. Muchas gracias.